tendremos 8 ideas acerca de cómo el cine sonoro ha inventado el silencio. Primera idea, el silencio como decisión, no como carencia. Antes del sonido en el cine, el silencio era simplemente una limitación técnica. Con el cine sonoro, el silencio se vuelve una elección. Segunda idea, el silencio como encuadre auditivo. Así como el encuadre visual delimita lo visible, el silencio limita lo audible. No es un vacío, es un marco. Tercera idea, el silencio como intensificador. Hasta los ruiditos allá que suenan más suave adquieren más peso. Los pequeños ruidos cotidianos se vuelven acontecimientos. Cuarta idea de la noche, el silencio como espacio de proyección del espectador, para evocar, para digerir qué fue lo que acabo de escuchar, qué fue lo que acabo de ver incluso. Esto conecta con notas que ya hemos leído, donde el espectador de alguna manera completa lo faltante. No le voy a decir qué debe pensar, qué debe sentir, sino le voy a mostrar caminos para su experiencia. Idea número 5, el silencio como ruptura de continuidad. El sonido continuo genera cierta fluidez, pero el silencio introduce cortes o fracturas de esa supuesta fluidez que puede generar el sonido, las continuidades sonoras. Vamos con la idea número 6. El silencio como equivalente del fuera de campo. ¿Qué es lo que debería sonar en ese momento, pero que Bresson decide que no suene? ¿Qué decide que sí suene? Así como hay un fuera de campo visual, el silencio sugiere un fuera de campo sonoro. Idea número 7. El silencio como resistencia a la espectacularidad. El cine sonoro abrió la puerta a los excesos, música, efectos, sobre todo diálogo, música. El silencio se convierte entonces en una forma de resistencia estética, que tiene más valor no sonando que sonando. Y vámonos con la idea número 8, el silencio como materia y no como intervalo. Ya mencionamos que se puede generar una ruptura de la continuidad en nuestra idea número 5, pero ahora en la idea número 8 está la idea del silencio como materia, más que como un intervalo de ruptura o simplemente el turno de la ruptura, ¿cierto? Como el turno de lo continuo y el turno de lo discontinuo. En la escena con diálogos, luego viene la escena sin diálogos, ¿cierto? Para que haya un descanso, un release, ¿cierto? Pero aquí no estaríamos pensando en intervalos, no seríamos tan pragmáticos, sino que pensaríamos es en materialidad. El silencio como materia, ¿cierto? Como algo moldeable también, como si fuera arcilla, ¿cierto? Básicamente como si fuera un material transformable, ya entendiéndolo como la plástica, ¿cierto? Como cómo podemos transformarlo, como tiene características que se dejan moldear, que se dejan modificar.